Él creía que había ganado dejándola sin nada, pero lo que no sabía era que su mayor humillación estaba a punto de convertirse en su ruina. Mucho tiempo después, una mujer poderosa regresó para reclamar lo que le pertenecía. Cuando él se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder, ya era demasiado tarde. Antes de descubrir esta historia con un giro increíble, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. El salón de fiestas del Hotel Riviera brillaba con la luz de 1000 cristales. La crema innata de la sociedad de la Ciudad de México se reunía para celebrar el 50º aniversario de Constructora Velázquez, una de las mayores empresas del ramo inmobiliario del país. En el centro de todas las atenciones, Sofía Velázquez, heredera del imperio y actual presidenta de la compañía, sonreía graciosamente a los invitados, su vestido de seda verde esmeralda reflejando la luz de los candelabros. A sus 32 años, Sofía era la personificación del éxito. Inteligente, determinada y encantadora, ella había asumido el control de la empresa hacía apenas 3 años, tras el fallecimiento repentino de su padre, el legendario empresario Carlos Velázquez. Muchos dudaron de su capacidad para liderar un imperio tan vasto y complejo, pero Sofía demostró ser más que capaz, no solo manteniendo el legado de su padre, sino expandiéndolo de maneras que ni siquiera él podría haber imaginado. A su lado, como siempre, estaba Alejandro Mendoza, su esposo y mano derecha en la empresa. Alto, de hombros anchos y sonrisa cautivadora, Alejandro era el tipo de hombre que atraía miradas por donde pasaba. Él y Sofía formaban la pareja perfecta, tanto en los negocios como en la vida personal. O al menos, eso era lo que todos pensaban. «Querida, creo que es hora de tu discurso», susurró Alejandro, su mano posándose suavemente en la espalda de Sofía. Ella asintió, tomando un último sorbo de champán antes de dirigirse al escenario improvisado en el centro del salón. El murmullo de la multitud disminuyó a medida que Sofía subía los escalones, el micrófono en mano. Sonrió, sus ojos verdes recorriendo la sala, encontrando rostros familiares, socios de negocios, amigos de toda la vida, rivales disfrazados de aliados, todos allí para ser testigos del triunfo de Constructora Velázquez. «Buenas noches a todos», comenzó Sofía, su voz clara y confiada resonando por el salón. «Es con inmenso placer y orgullo que celebro con ustedes los 50 años de Constructora Velázquez, medio siglo de dedicación, innovación y excelencia en el mercado inmobiliario mexicano». Mientras Sofía discursaba sobre la historia de la empresa, recordando los logros de su padre y proyectando un futuro brillante, Alejandro observaba la escena con una sonrisa enigmática. Sus ojos, sin embargo, no estaban fijos en su esposa, sino en una figura al fondo del salón, una joven asistente recién contratada, que devolvía su mirada con discretos guiños. Y es por eso que hoy anuncio oficialmente el lanzamiento de nuestro proyecto más ambicioso hasta ahora, el Complejo Velázquez, continuó Sofía, sin notar el intercambio de miradas entre su marido y la asistente. Un desarrollo que redefinirá el perfil urbano de la Ciudad de México y establecerá nuevos estándares de sustentabilidad y lujo en América Latina. Aplausos entusiastas llenaron el ambiente. Sofía sonrió, sintiendo el peso de la responsabilidad y el sabor dulce del éxito. Poco sabía ella que aquel momento marcaría el inicio de un giro en su vida, un viaje que la llevaría de las alturas del éxito al fondo del pozo y de vuelta a la cima, pero esta vez en sus propios términos. Al bajar del escenario, Sofía fue inmediatamente rodeada por periodistas y empresarios ansiosos por más detalles sobre el nuevo proyecto. Alejandro se acercó, colocando un brazo posesivo alrededor de su cintura. «Estuviste increíble allá arriba, amor», le susurró al oído, su aliento cálido mezclado con el aroma de whisky caro. Sofía sonrió, recostándose ligeramente contra él, disfrutando del momento de cercanía que se volvía cada vez más raro en su matrimonio. «Gracias, Ale. No lo habría logrado sin ti», respondió ella, genuinamente agradecida por el apoyo que él siempre había demostrado, especialmente en los primeros meses después de la pérdida de su padre.
Las horas siguientes pasaron en un borrón de conversaciones, brindis y negociaciones informales. Sofía circulaba por el salón con la gracia de una reina, mientras Alejandro se ocupaba de entretener a los inversionistas más importantes. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban a través de la multitud, intercambiando una sonrisa cómplice antes de que cada uno volviera su atención a los invitados. Fue solo al final de la noche, cuando la mayoría de los presentes ya se había marchado, que Sofía notó algo extraño. Alejandro había estado ausente por un tiempo considerable. Frunciendo el ceño, se disculpó con el grupo con el que conversaba y salió en busca de su marido. Recorrió los pasillos del hotel, revisando salas de conferencias vacías e incluso el baño de caballeros, ignorando las miradas sorprendidas de los pocos hombres que allí estaban. Estaba a punto de darse por vencida cuando escuchó voces ahogadas provenientes de un armario de servicio entreabierto. «Ale, no podemos, no aquí», susurraba una voz femenina, entre risitas. El corazón de Sofía se congeló. Conocía esa voz. Era Lucía, la nueva asistente, que ella misma había contratado hacía algunas semanas. «Shh, nadie nos va a encontrar», respondió la voz inconfundible de Alejandro, seguida por el sonido de besos y suspiros. Sofía sintió como si el mundo girara a su alrededor. Su primera reacción fue abrir la puerta y confrontarlos, exponer la traición allí mismo frente a todos, pero algo la detuvo. Una voz en su mente, extrañamente parecida a la de su padre, susurró: «Mantén la calma, observa, aprende. El conocimiento es poder». Silenciosamente se alejó de la puerta, volviendo al salón con el corazón pesado y la mente en torbellino. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Los retrasos frecuentes de Alejandro, los mensajes secretos en el celular, el súbito interés en participar en eventos que antes consideraba aburridos. De vuelta en la fiesta, Sofía mantuvo la sonrisa en el rostro, aunque sus ojos habían perdido el brillo. Observó cuando Alejandro regresó, ajustándose la corbata discretamente, seguido minutos después por Lucía, cuyo lápiz labial estaba ligeramente corrido. «¿Dónde estabas?», preguntó Sofía, su voz controlada, cuando Alejandro finalmente se unió a ella. «Ah, solo resolviendo algunos detalles de último momento con el equipo», respondió él despreocupado. «Ya sabes cómo son estos eventos, siempre hay algo que ajustar tras bambalinas». Sofía asintió, fingiendo aceptar la explicación. «Claro, entiendo perfectamente». El resto de la noche pasó como una pesadilla en cámara lenta. Sofía mantuvo las apariencias, sonriendo y conversando como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, un torbellino de emociones la consumía. Rabia, tristeza, humillación y, sorprendentemente, una determinación creciente. Mientras la pareja se despedía de los últimos invitados, Sofía tomó una decisión. Ella no sería solo una esposa traicionada más, llorando por los rincones. No, ella era Sofía Velázquez, heredera de un imperio y una fuerza a ser reconocida. Si Alejandro pensaba que podía jugar con ella de esa manera, estaba a punto de aprender una lección dolorosa. En el camino de regreso a casa, sentada en el asiento trasero de la limusina junto a su marido, Sofía comenzó a trazar mentalmente sus próximos pasos. Investigaría, reuniría pruebas, y cuando llegara el momento adecuado, Alejandro no sabría qué lo golpeó. «¿Está todo bien, cariño?», preguntó Alejandro, notando el silencio inusual de su esposa. «Te noto distante». Sofía se volvió hacia él, una sonrisa enigmática jugando en sus labios. «Estoy perfectamente, amor, solo pensando en el futuro. Creo que nos esperan tiempos interesantes». Alejandro sonrió de vuelta, completamente ajeno al verdadero significado detrás de las palabras de su esposa. «Sin duda, el complejo Velázquez será un hito en la historia de nuestra empresa». «Oh, sí», respondió Sofía, su mirada perdiéndose en el paisaje nocturno de la Ciudad de México que pasaba por la ventana. «Será un hito en muchos sentidos».
Mientras la limusina serpenteaba por las calles de la ciudad, llevándolos de vuelta a la mansión Velázquez, Sofía sentía una transformación comenzar dentro de sí. La ingenua heredera que confiaba ciegamente en su marido estaba muriendo, dando lugar a una mujer más fuerte, más astuta e infinitamente más peligrosa. El juego apenas había comenzado y Sofía estaba determinada a ser la última en reír. Los días que siguieron a la fiesta de aniversario de Constructora Velázquez fueron una prueba de resistencia para Sofía. Cada mañana se despertaba al lado de Alejandro, forzando una sonrisa y fingiendo que todo estaba bien. Cada beso de despedida antes del trabajo ahora tenía sabor a cenizas en su boca. En la oficina, Sofía observaba atentamente las interacciones entre Alejandro y Lucía, notando las miradas furtivas, las sonrisas cómplices, las reuniones que parecían durar más de lo necesario. Se preguntaba desde hacía cuánto tiempo esta farsa estaba ocurriendo justo debajo de sus narices. Una semana después de la fiesta, Sofía decidió que era hora de actuar. Aprovechando una tarde en que Alejandro estaba en una reunión importante, fuera de la oficina llamó a Emiliano, el jefe de TI de la empresa, a su despacho. «Emiliano, necesito un favor», dijo Sofía cerrando la puerta tras él, «y esto debe quedar estrictamente entre nosotros». El hombre, un cuarentón de lentes y cabellos canosos, asintió nerviosamente. «Claro, señora Velázquez. ¿Cómo puedo ayudarla?» Sofía respiró hondo antes de continuar. «Necesito que instales un software de monitoreo en el celular y la laptop de Alejandro. Quiero acceso a todos los mensajes, correos electrónicos y llamadas». Emiliano palideció. «¿Pero eso no es ilegal?» «No te preocupes por la legalidad», respondió Sofía, su voz fría como el acero. «Yo asumo toda la responsabilidad. Tú solo necesitas hacer lo que te estoy pidiendo». Después de algunos momentos de vacilación, Emiliano accedió. En cuestión de horas, Sofía tenía acceso a toda la vida digital de Alejandro. Lo que descubrió la dejó nauseabunda. No era solo Lucía, había otras mujeres, algunas dentro de la propia empresa, otras de fuera. Mensajes explícitos, fotos comprometedoras, encuentros programados en hoteles. La traición era mucho más profunda y antigua de lo que ella imaginaba. Pero lo peor estaba por venir. Entre los correos electrónicos de Alejandro, Sofía encontró correspondencia con abogados y contadores. Él estaba planeando un divorcio, pero no un divorcio cualquiera. Alejandro estaba maniobrando para sacar a Sofía de la presidencia de la empresa alegando incompetencia y mala gestión. Sentada en su oficina, mirando la pantalla de la computadora con los ojos llorosos, Sofía sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El hombre que amaba, en quien confiaba completamente, no solo la traicionaba, sino que planeaba destruirla por completo. Fue en ese momento de profunda angustia que Sofía escuchó un suave golpe en la puerta. Era doña Guadalupe, la secretaria, que trabajaba para la familia Velázquez desde hacía décadas. «Disculpe la molestia, doña Sofía», dijo la señora, entrando a la oficina con una taza de té. «Pensé que podría necesitar algo para calmar los nervios». Sofía intentó sonreír, pero las lágrimas finalmente escaparon. Viendo el estado de la patrona, doña Guadalupe cerró la puerta y se acercó, colocando una mano reconfortante en el hombro de Sofía. «¿Qué pasó, mi niña?», preguntó la señora con genuina preocupación, y fue así que Sofía, por primera vez desde que descubriera la traición, se derrumbó. Entre sollozos, le contó todo a doña Guadalupe: la infidelidad de Alejandro, sus planes para sacarla de la empresa, la sensación de haber sido completamente engañada y traicionada. Doña Guadalupe escuchó todo en silencio, ofreciendo un pañuelo y palabras de consuelo cuando era necesario. Cuando Sofía terminó, la vieja señora la sorprendió con sus palabras. «Doña Sofía, usted es hija de don Carlos Velázquez. Tiene la sangre de él corriendo por sus venas. Su padre no se habría dejado derrotar por un traidor, y usted tampoco lo hará». Sofía miró a doña Guadalupe, sorprendida por la fuerza en su voz. «¿Pero qué puedo hacer?», preguntó Sofía, sintiéndose perdida.
Usted va a luchar, respondió doña Guadalupe con firmeza. Va a mostrarle a ese sinvergüenza y a todos los demás que la subestimaron de lo que usted es capaz. Pero primero necesita prepararse. En las horas siguientes, Sofía y doña Guadalupe trazaron un plan. La secretaria, que conocía todos los tintoresmos secretos de la empresa, le reveló a Sofía detalles que ni siquiera ella, como presidenta, sabía. Cuentas en el extranjero, negocios oscuros, acuerdos bajo la mesa. Todo lo que Carlos Velázquez había construido en las sombras y que Alejandro ahora controlaba. Usted necesita actuar rápido y con inteligencia, aconsejó doña Guadalupe. Alejandro tiene aliados poderosos. Si sospecha que usted sabe algo, va a acelerar sus planes. Sofía asintió, sintiendo una nueva determinación crecer dentro de sí. Tiene razón, Guadalupe. No puedo dejarme abatir. Necesito ser más astuta que ellos. En los días que siguieron, Sofía comenzó a moverse silenciosamente. Mientras mantenía las apariencias con Alejandro, inició una serie de reuniones secretas con abogados de confianza, investigadores privados e incluso algunos de los rivales, de negocios de su marido. Una semana después de la conversación con doña Guadalupe, Sofía estaba en su oficina cuando Alejandro entró, sonriendo como siempre. «Cariño, ¿qué te parece si cenamos fuera esta noche?», preguntó él, acercándose para un beso. Sofía sonrió escondiendo el asco que sentía. «Claro, amor. Tengo una reunión al final de la tarde, pero después estoy libre». «Perfecto», respondió Alejandro. «Te recojo a las 8 entonces». Tan pronto como él salió, Sofía tomó el teléfono y marcó un número que había memorizado. «Hola, doctor Montaño. Aquí es Sofía Velázquez. Necesito que acelere el proceso que discutimos». «Sí, exactamente. Quiero todo listo lo más rápido posible». Colgando el teléfono, Sofía se recostó en su silla, mirando por la ventana hacia el horizonte de la ciudad de México. Una tormenta se acercaba en el horizonte, nubes oscuras avanzando sobre los rascacielos. Sofía no pudo evitar ver una metáfora de su propia situación. «Que venga la tormenta», murmuró para sí misma. «Estoy lista para ella». Esa noche, mientras se preparaba para la cena con Alejandro, Sofía se miró al espejo. Sus ojos, antes llenos de ingenuidad y confianza, ahora brillaban con una determinación feroz. Ya no era solo la heredera de Carlos Velázquez. Era una mujer lista para luchar con uñas y dientes por lo que era suyo por derecho. La cena transcurrió normalmente, con Alejandro contando sobre sus planes para expandir la empresa, completamente ajeno al hecho de que su esposa ahora conocía cada uno de sus sucios secretos. Sofía sonreía y asentía, interpretando el papel de la esposa dedicada a la perfección. Cuando volvieron a casa, Alejandro la sorprendió con un regalo, un collar de diamantes de una joyería famosa. «Para la mujer más importante de mi vida», dijo él, colocando el collar alrededor del cuello de Sofía. Ella sonrió, tocando las piedras. «Frías. Es hermoso, Alejandro, gracias». Esa noche, acostada al lado del marido que fingía dormir, probablemente intercambiando mensajes con alguna de sus amantes, Sofía se hizo una promesa a sí misma. Ella no sería solo una víctima más, se convertiría en la arquitecta de su propia venganza. El Fénix estaba renaciendo de las cenizas de su ingenuidad y pronto todos sabrían de lo que Sofía Velázquez era realmente capaz. Mientras el reloj marcaba las primeras horas de la madrugada, Sofía planeaba su próximo movimiento. La guerra estaba apenas comenzando y ella estaba determinada a ser la última en quedar de pie en el campo de batalla. Las semanas que siguieron fueron un ejercicio de autocontrol para Sofía. Cada día era una actuación cuidadosamente orquestada, donde interpretaba el papel de la esposa dedicada y la empresaria enfocada, mientras entre bastidores preparaba meticulosamente su venganza. En una mañana de miércoles, Sofía entró a la oficina más temprano de lo habitual. El edificio estaba prácticamente vacío, excepto por algunos empleados de limpieza y guardias nocturnos. Caminó hasta su despacho, cerró la puerta con llave y activó el sistema de seguridad que había instalado secretamente.
Buenos días, doña Sofía. La voz de doña Guadalupe sonó a través del intercomunicador. La secretaria, ahora aliada, crucial de Sofía, estaba lista incluso a esa hora inusual. Buenos días, Guadalupe. ¿Tenemos novedades? Sí, señora. El investigador Rodríguez envió el informe que usted solicitó. Está en su escritorio. Sofía abrió la carpeta marcada como confidencial y comenzó a leer. El informe detallaba las actividades de Alejandro en las últimas semanas: encuentros clandestinos, negociaciones sospechosas, movimientos financieros oscuros. Cada página revelaba más sobre el hombre que ella pensaba conocer. Guadalupe, por favor, agenda una reunión con el doctor Montaño para hoy en la tarde. Dile que es sobre aquel asunto que discutimos. Sí, señora. ¿Algo más? Sofía dudó por un momento antes de responder. Sí, de hecho, necesito que te pongas en contacto con Mariana Sánchez, de la División de Marketing. Tengo un proyecto especial en mente. Después de colgar, Sofía se recostó en su silla, mirando por la ventana hacia la ciudad que despertaba. La Ciudad de México, con su tráfico caótico y rascacielos imponentes, parecía una metáfora perfecta para su vida actual, aparentemente sólida, pero al borde del caos. A las 9 en punto, Alejandro entró a la oficina, sonriendo como siempre. Buenos días, mi amor. No sabía que vendrías tan temprano hoy. Sofía sonrió de vuelta, la máscara de esposa amorosa firmemente en su lugar. Buenos días, querido. Tuve algunas ideas para el complejo Velázquez y no pude esperar para empezar a trabajar en ellas. Alejandro se acercó, depositando un beso en su mejilla. Siempre dedicada, por eso te amo tanto. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la sonrisa. Yo también te amo, Ale. Antes de que se me olvide, tenemos esa cena con los inversionistas chinos esta noche. No te retrases, por favor. No te preocupes, estaré ahí, respondió Alejandro, ya dirigiéndose a la puerta. Tengo una reunión ahora, nos vemos más tarde. Tan pronto como él salió, Sofía tomó el teléfono. Guadalupe, por favor, pídele a Emiliano que venga a mi oficina inmediatamente. Minutos después, el jefe de TI entraba, visiblemente nervioso. Señora Velázquez, ¿en qué puedo ayudarla? Emiliano, necesito que hagas algo por mí. Es sobre aquel su proyecto especial que discutimos. El hombre tragó saliva, pero asintió. ¿Qué necesita que se haga? Sofía explicó su plan en detalle. Emiliano escuchó atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas técnicas. Cuando ella terminó, él parecía aún más pálido que antes. Señora Velázquez, esto es arriesgado. Si nos descubren... No nos descubrirán, interrumpió Sofía, su voz firme. Y si algo sale mal, asumiré toda la responsabilidad. Tienes mi palabra. Reluctante, Emiliano accedió y salió para ejecutar las instrucciones de Sofía. El resto de la mañana pasó en un borrón de reuniones y llamadas telefónicas. Sofía se aseguró de ser vista por todos, participando activamente en las discusiones sobre el complejo Velázquez y otros proyectos de la empresa. Nadie podría sospechar que detrás de la fachada de normalidad, una tormenta se estaba formando. Por la tarde, Sofía se encontró con el doctor Montaño, su abogado de confianza, en un café discreto, lejos del centro financiero. Las noticias no son buenas, doña Sofía, dijo el abogado entregándole una carpeta. Alejandro ha sido muy cuidadoso. Legalmente, será difícil probar cualquier irregularidad. Sofía hojeó los documentos, su rostro una máscara de calma. Entiendo. ¿Y qué hay de la otra cuestión que discutimos? El doctor Montaño bajó la voz. Está en marcha, pero debo advertirle, doña Sofía, que una vez iniciado este proceso, no habrá vuelta atrás. Lo sé, doctor, y estoy preparada para las consecuencias. Al regresar a la oficina, Sofía encontró a Mariana Sánchez, la joven y talentosa jefa de marketing, esperándola. Mariana, gracias por venir. Tengo un proyecto especial que me gustaría discutir contigo. Las dos mujeres pasaron la siguiente hora conversando en voz baja, con Mariana ocasionalmente tomando notas y asintiendo con entusiasmo. Esto es audaz, doña Sofía,
dijo Mariana cuando terminaron. Pero si funciona, será revolucionario. Sofía sonrió, un brillo determinado en sus ojos. Es exactamente eso lo que estoy contando, Mariana. Revolucionario. A las 19:30, Sofía estaba impecablemente vestida para la cena con los inversionistas chinos. Alejandro llegó puntualmente, como lo había prometido, pareciendo el empresario, encantador y confiado de siempre. «Estás hermosa, mi amor», susurró, ofreciéndole el brazo. Sofía sonrió, aceptando el gesto. «Gracias, querido. ¿Vamos?» La cena transcurrió sin incidentes. Sofía y Alejandro actuaron como la pareja poderosa perfecta, encantando a los inversionistas con su visión para el futuro de Constructora Velázquez. Nadie podría sospechar la tormenta que se formaba detrás de las sonrisas y apretones de manos. De vuelta en la mansión Velázquez, ya tarde en la noche, Sofía observó a Alejandro dormirse. Sabía que pronto probablemente se levantaría para intercambiar mensajes con alguna de sus amantes, como lo había hecho en las últimas noches. Silenciosamente, Sofía se levantó y fue a su despacho personal. Encendió la computadora y abrió un correo electrónico encriptado de Emiliano. «Está hecho», decía el mensaje. «Todos los sistemas están preparados conforme a lo solicitado. La activación ocurrirá en el momento designado». Sofía respiró hondo, sintiendo el peso de su decisión. Ya no había vuelta atrás ahora. El plan estaba en marcha. Escribió una respuesta corta. «Entendido. Proceda conforme a lo planeado». Volviendo a la habitación, Sofía encontró a Alejandro exactamente como lo había dejado, aparentemente dormido. Se acostó a su lado, pero el sueño no llegó. Su mente estaba repleta de planes, estrategias y, sorprendentemente, recuerdos. Su tío acordó de su padre, Carlos Velázquez, y de las lecciones que él había intentado enseñarle. «En el mundo de los negocios, hija mía», solía decir, «necesitas ser más inteligente, más rápida y más implacable que todos a tu alrededor». En ese entonces, Sofía pensaba que esas palabras eran demasiado duras. Ahora entendía perfectamente lo que su padre quería decir. Mientras el reloj marcaba las primeras horas de la madrugada, Sofía hizo una promesa silenciosa al espíritu de su padre. Ella no solo sobreviviría a esta prueba, sino que saldría de ella más fuerte que nunca. Alejandro y todos los demás que la subestimaron aprenderían de la manera más difícil que Sofía Velázquez no era alguien con quien se pudiera jugar. El amanecer traería un nuevo día, y con él el inicio del fin para aquellos que se atrevieron a traicionarla. El Fénix estaba a punto de levantar el vuelo, y el mundo temblaría con sus alas. El sol apenas había salido cuando Sofía despertó, su cuerpo tenso por la anticipación de lo que estaba por venir. A su lado, Alejandro aún dormía profundamente, ajeno a la tormenta que estaba a punto de caer sobre su cabeza. Sofía se levantó silenciosamente, tomó una ducha rápida y se vistió con uno de sus trajes más imponentes, negro, de corte impecable, con una blusa roja debajo. Estaba lista para la guerra. Llegó a la oficina antes que todos, como lo venía haciendo en las últimas semanas. Doña Guadalupe ya la esperaba, con una taza de café fuerte en mano. «Buenos días, doña Sofía. Todo está preparado conforme a sus instrucciones». Sofía asintió tomando un sorbo de café. «Excelente, Guadalupe. Hoy es el día». Las horas siguientes fueron un torbellino de actividades. Sofía revisó documentos, hizo llamadas y se reunió con su equipo de confianza. Un pequeño grupo de empleados leales que ella había seleccionado cuidadosamente e informado sobre partes de su plan. A las 10 en punto, Alejandro entró a su oficina, sonriendo como siempre. «Buenos días, mi amor. ¿Lista para la reunión del consejo?» Sofía sonrió de vuelta, su máscara de calma firmemente en su lugar. «Claro, querido. ¿Vamos?» La sala de juntas estaba llena. Miembros del consejo, accionistas importantes y ejecutivos de alto nivel esperaban ansiosamente el inicio de la sesión. Sofía y Alejandro tomaron sus lugares en la cabecera de la mesa. «Señoras y señores», comenzó Alejandro, su voz confiada resonando por la sala,
Agradezco la presencia de todos en esta importante reunión. Tenemos mucho que discutir sobre el futuro de Constructora Velázquez. Sofía observó mientras su marido hablaba sobre proyecciones financieras, nuevos proyectos y estrategias de expansión. Ella sabía que era todo una fachada, una cortina de humo para esconder sus verdaderos planes. Cuando Alejandro terminó su presentación, Sofía se levantó. Gracias, Alejandro. Ahora, si me permiten, me gustaría presentar algunas informaciones adicionales que creo son cruciales para el futuro de nuestra empresa. Alejandro le lanzó una mirada sorprendida, pero asintió, cediéndole la palabra. Sofía activó el proyector, y una serie de gráficos y documentos llenaron la pantalla detrás de ella. En los últimos meses, realicé una auditoría interna detallada de todas nuestras operaciones. Lo que descubrí es como mínimo alarmante. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro se enderezó en su silla, una expresión de confusión en su rostro. Descubrimos discrepancias significativas en nuestras cuentas en el extranjero, continuó Sofía, su voz firme. Millones de pesos fueron desviados a cuentas personales y empresas fantasma. El murmullo se transformó en un alboroto, de shock e indignación. Alejandro palideció visiblemente. «Sofía, ¿de qué estás hablando?», interrumpió tratando de mantener la compostura. «No tengo conocimiento de nada de esto». Sofía lo ignoró, continuando su presentación. Además, encontramos evidencia de sobornos, fraudes en licitaciones y lavado de dinero en varios de nuestros proyectos más recientes. La sala explotó en voces exaltadas. Accionistas exigían explicaciones. Miembros del consejo intercambiaban miradas preocupadas. «Esto es un absurdo», gritó Alejandro levantándose. «Sofía, no puedes hacer acusaciones tan serias sin pruebas concretas». Sofía se volvió hacia él, sus ojos fríos como el hielo. «Oh, pero tengo pruebas, Alejandro. Tengo correos electrónicos, transferencias bancarias, grabaciones de audio, todo». Con un clic, mostró en la pantalla una serie de correos comprometedores, todos con el nombre de Alejandro en el encabezado. El rostro de él se puso lívido. Esto es un montaje», tartamudeó, mirando frenéticamente alrededor de la sala. «Ella está tratando de incriminarme». Pero Sofía no había terminado. «Señoras y señores, lamento informar que las acciones ilegales no se limitan a los negocios. Tengo aquí», levantó una carpeta, «pruebas de múltiples casos extramaritales, incluyendo con empleadas de la empresa, lo que constituye una violación grave de nuestro código de ética». La sala cayó en un silencio impactado. Alejandro, que momentos antes parecía el epítome de la confianza, ahora parecía un animal acorralado. «Sofía, por favor», imploró, su voz casi un susurro. «No hagas esto». Ignorándolo, Sofía se dirigió al consejo. «A la luz de estas revelaciones, propongo el alejamiento inmediato de Alejandro Mendoza de todas sus funciones en Constructora Velázquez, pendiente de una investigación completa». El caos se instauró en la sala. Consejeros gritaban, accionistas exigían acción inmediata. En medio de la confusión, Sofía permanecía calmada, observando mientras su plan se desarrollaba exactamente como ella había previsto. Alejandro intentó hablar, defenderse, pero su voz fue ahogada por la multitud enfurecida. 2 guardias de seguridad entraron a la sala, posicionándose a su lado. «Esto no ha terminado, Sofía», siseó cuando pasó junto a ella camino a la salida. «No sabes con quién te estás metiendo». Sofía lo miró, una leve sonrisa en sus labios. «Por el contrario, Alejandro, eres tú quien no tenía idea de con quién estaba tratando». Cuando las puertas se cerraron detrás de Alejandro, Sofía volvió su atención a la sala. «Señoras y señores, sé que todos están conmocionados y confundidos. Les aseguro que tomaré todas las medidas necesarias para proteger los intereses de nuestra empresa y de nuestros accionistas». En las horas que siguieron, Sofía trabajó incansablemente para calmar a los inversionistas, responder preguntas del consejo y coordinar con el equipo jurídico los próximos pasos. Cuando finalmente regresó a su oficina,
ya era de noche. Doña Guadalupe la esperaba con una taza de té. Fue impresionante, doña Sofía. Su padre estaría orgulloso. Sofía sonrió cansada, aceptando el té. Gracias, Guadalupe, pero esto fue solo el comienzo. Alejandro tiene aliados poderosos. Va a contraatacar. Y usted estará lista cuando eso suceda, afirmó Guadalupe con confianza. Sofía asintió, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Sabía que había declarado la guerra no solo contra Alejandro, sino contra todo un sistema corrupto que permeaba el mundo de los negocios. Sería una batalla difícil, pero ella estaba preparada. Esa noche, al regresar a la mansión ahora vacía, Sofía se permitió un momento de reflexión. Recordó todos los momentos felices que tuvo con Alejandro, las promesas de amor eterno, los sueños compartidos. Por un breve instante sintió una punzada de dolor, pero luego recordó la traición, la humillación, cómo él planeaba destruirla. Su determinación se renovó. «Que comience el juego», murmuró para sí misma sirviéndose una copa de vino. El primer golpe había sido dado, pero la guerra estaba lejos de terminar. Sofía sabía que los días siguientes serían cruciales. Alejandro y sus aliados ciertamente intentarían tomar represalias, pero ella estaba preparada. El Fénix se había levantado de las cenizas, y ahora era hora de mostrar al mundo de lo que realmente era capaz. Los días que siguieron a la dramática reunión del Consejo fueron un verdadero torbellino para Sofía. La noticia del alejamiento de Alejandro y las acusaciones de corrupción se esparcieron como fuego en paja seca, dominando los titulares de los periódicos y los noticieros de televisión. Sofía apenas tuvo tiempo para respirar, dividiéndose entre conferencias de prensa, reuniones con inversionistas nerviosos y sesiones estratégicas con su equipo jurídico. Pero detrás de su fachada de calma y control, ella sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. En la mañana del quinto día después del escándalo, Sofía fue despertada por una llamada urgente de Emiliano, el jefe de TI. «Doña Sofía, tenemos un problema», dijo él, su voz tensa. «Hubo un intento de invasión en nuestros servidores durante la noche». Sofía sintió un escalofrío en la espina. ¿Lograron acceder a algo? No, nuestros firewalls resistieron. Pero el ataque vino desde dentro, doña Sofía. Alguien con acceso interno está intentando sabotear nuestros sistemas. Entiendo, respondió Sofía, su mente ya trabajando en las implicaciones. Aumenta la seguridad y monitorea todo. No confíes en nadie más allá del equipo que ya conocemos. Colgando el teléfono, Sofía se vistió rápidamente y salió hacia la oficina. En el camino llamó a doña Guadalupe. «Guadalupe, necesito que hagas algo por mí. Ve a mi casa y revisa la caja fuerte en mi despacho. Hay una carpeta roja allí, dentro. Tráemela inmediatamente, pero no dejes que nadie te vea haciéndolo». «Sí, doña Sofía, lo haré ahora mismo». Al llegar a Constructora Velázquez, Sofía encontró el edificio en alboroto. Los empleados cuchicheaban en las esquinas, miradas aprensivas la seguían por donde pasaba. Ignorando todo esto, ella se dirigió directamente a su oficina, donde Emiliano la esperaba con más detalles sobre el ataque cibernético. «Logramos rastrear el origen del ataque», explicó él, mostrando algunos gráficos en su tablet. «Vino de una IP registrada a nombre de una empresa fachada, pero estoy casi seguro de que fue obra de Alejandro». Sofía asintió, no realmente sorprendida. Está desesperado. Sabe que tenemos pruebas contra él y está tratando de destruirlas. En 1907, ese momento, doña Guadalupe entró a la oficina cargando una carpeta roja. «Aquí está doña Sofía como lo solicitó». Sofía tomó la carpeta sintiendo su peso en las manos. «Gracias, Guadalupe. Por favor, llama al doctor Montaño y pídele que venga inmediatamente». Cuando el abogado llegó, Sofía cerró la puerta de la oficina y activó el sistema de seguridad antiescucha que había instalado secretamente. «Señores», comenzó ella, mirando a Emiliano y al doctor Montaño, «lo que voy a compartir ahora no puede salir de esta sala». Abriendo la carpeta roja,
Sofía reveló una serie de documentos, fotos y memorias USB. Esto es lo que mi padre llamaba seguro de vida corporativo. Son pruebas de irregularidades que involucran no solo a Alejandro, sino a varios de nuestros competidores e incluso a algunos políticos de alto nivel. Los ojos del doctor Montaño se agrandaron. Doña Sofía, esto es dinamita pura. Si esto se filtra... Exactamente, interrumpió Sofía. Es por eso que necesitamos proteger esta información a toda costa. Emiliano, quiero que crees un sistema de almacenamiento ultra seguro para estos datos. Doctor Montaño, prepare citaciones y órdenes de cateo contra Alejandro y sus aliados más cercanos. Vamos a atacar en todos los frentes. Mientras los dos hombres salían para cumplir sus tareas, Sofía se quedó sola en su oficina. Mirando por la ventana hacia el horizonte de la Ciudad de México, no pudo evitar pensar en cómo su vida había cambiado drásticamente en tan poco tiempo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una notificación en su celular. Era un mensaje de un número desconocido. Puede que hayas ganado la primera batalla, Sofía, pero la guerra está lejos de terminar. Tengo amigos en lugares altos. No tienes idea de lo que está por venir. Sofía sintió un escalofrío, pero se negó a dejarse intimidar. Sabía que Alejandro no se rendiría fácilmente, pero estaba preparada para enfrentar lo que fuera que él lanzara en su dirección. El resto del día pasó en un borrón de reuniones, teleconferencias y planeación estratégica. Sofía apenas tuvo tiempo de comer sosteniéndose con café y pura adrenalina. Ya era de noche cuando finalmente dejó la oficina. En el camino a casa, decidió hacer una parada. Le pidió al chofer que la llevara hasta el muelle, donde el yate de Alejandro estaba anclado. Parada en el muelle, mirando hacia el lujoso barco que tantas veces había sido escenario de momentos felices, Sofía sintió una mezcla de emociones: enojo, tristeza, determinación. Fue entonces cuando notó un movimiento sospechoso en la cubierta. Silenciosamente se acercó, escondiéndose detrás de unos barriles. Para su sorpresa, vio a Alejandro en persona, cargando varias maletas hacia el interior del yate. «¡Apúrate!», lo escuchó decir a alguien dentro del barco. «Tenemos que salir de aquí antes de que llegue la policía». El corazón de Sofía se aceleró. Alejandro estaba planeando huir. Sin pensarlo dos veces, tomó su celular y llamó a la policía, dando instrucciones precisas sobre la ubicación del yate. Minutos después, que parecieron horas, sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Alejandro, al escuchar el ruido, entró en pánico. Intentó arrancar el yate, pero ya era demasiado tarde. Sofía observó, escondida, mientras la policía llegaba y rodeaba el barco. Alejandro fue llevado esposado, gritando amenazas y acusaciones. Cuando todo terminó y el polvo se asentó, Sofía salió de su escondite. Un joven policía la reconoció. «Señora Velázquez, ¿qué está haciendo aquí?». Sofía sonrió cansada. «Solo asegurándome de que se haga justicia oficial». De vuelta en su casa, Sofía finalmente se permitió relajarse un poco. La captura de Alejandro intentando huir era una victoria significativa, pero ella sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Sirviéndose una copa de vino, caminó hasta el balcón, mirando hacia la ciudad iluminada. El imperio que su padre construyó, que Alejandro casi destruye, ahora estaba totalmente en sus manos. «Papá», murmuró hacia el cielo estrellado, «espero que estés orgulloso. Prometo que no te decepcionaré». Con un suspiro determinado, Sofía volvió adentro. Mañana sería otro día de batalla, y ella necesitaba estar preparada. La tormenta podía haber pasado por ahora, pero en el horizonte, nubes más oscuras se formaban. El Fénix continuaba su vuelo, más fuerte y determinado que nunca. La mañana siguiente al arresto de Alejandro, amaneció con una llovizna fina sobre la Ciudad de México, como si la propia ciudad llorara por las revelaciones de los últimos días. Sofía se despertó temprano, los ojos pesados de una noche mal dormida, pero con la mente aguda y lista para los desafíos que sabía que vendrían. Al llegar a la oficina,
Encontró a doña Guadalupe ya en su puesto, con una taza de café fuerte. Hay una pila de periódicos. Buenos días, doña Sofía, dijo la secretaria entregándole el café. Las noticias están por todas partes. Sofía echó un vistazo rápido a los titulares. Magnate de la construcción arrestado intentando huir del país. Escándalo en constructora Velázquez. ¿Hasta dónde llega la corrupción? Sofía Velázquez, heroína u oportunista. Suspirando, entró a su oficina seguida por Guadalupe. ¿Cuáles son los compromisos de hoy? El consejo convocó una reunión de emergencia a las 10. Después, tenemos una conferencia de prensa a las 14 y... Guadalupe dudó por un momento. La señora recibió una solicitud de reunión un tanto inusual. Sofía levantó una ceja. ¿Inusual cómo? Antonio Ferreira quiere reunirse con usted, en privado. El nombre hizo que Sofía se congelara por un instante. Antonio Ferreira era el CEO de Ferreira Emprendimientos, el mayor rival de constructora Velázquez. Durante años, las dos empresas libraron feroces batallas por contratos y terrenos. Interesante, murmuró Sofía. Prográmalo para esta noche, después del horario de oficina. Y Guadalupe, no lo registres en la agenda oficial. La mañana pasó en un torbellino de reuniones y llamadas telefónicas. El consejo, aún en shock por los eventos recientes, exigía explicaciones y garantías. Sofía navegó hábilmente por las preguntas difíciles, reafirmando su compromiso con la transparencia y la integridad de la empresa. La conferencia de prensa de la tarde fue aún más desafiante. Periodistas de todo el país se aglomeraban en la sala de conferencias, ávidos de detalles escabrosos y declaraciones explosivas. «Señora Velázquez», preguntó una reportera de mirada aguda, «¿cómo podemos creer que usted no estaba al tanto de las actividades ilegales de su marido durante todos estos años?» Sofía mantuvo la compostura, su voz firme al responder. «Entiendo el escepticismo, pero puedo garantizar que, tan pronto como tuve evidencias concretas de irregularidades, actué inmediatamente para proteger los intereses de la empresa y de Minotosen, nuestros accionistas. Mi compromiso siempre ha sido y siempre será con la ética y la transparencia». Las preguntas continuaron por casi 2 horas, cada vez más agresivas y personales. Sofía respondió a todas con calma y precisión, sin ceder a la provocación ni perder la compostura. Cuando finalmente terminó, se retiró a su oficina, exhausta pero satisfecha con su desempeño. Mirando el reloj, se dio cuenta de que solo tenía 1 hora antes de su encuentro secreto con Antonio Ferreira. A las 20 en punto, Sofía entró en un restaurante discreto en la colonia Polanco. Antonio ya la esperaba, un hombre de mediana edad con cabellos canosos y ojos astutos. «Sofía», la saludó, levantándose para retirar su silla. «Gracias por aceptar reunirse conmigo». «Antonio», respondió ella con un asentimiento. «Confieso que me intrigó tu invitación. ¿Qué puedo hacer por ti?» Él sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. Directo al grano, como siempre. «Es una de las cosas que siempre admiré de ti». El mesero se acercó para tomar sus pedidos. Cuando se alejó, Antonio se inclinó hacia adelante bajando la voz. «Sofía, seré franco. Lo que sucedió con Alejandro y constructora Velázquez sacudió a todo el sector. Hay personas poderosas muy nerviosas en este momento». Sofía mantuvo su expresión neutra. «Me lo imagino. La corrupción tiende a poner nerviosa a la gente cuando se expone». Antonio rió sin humor. «No tienes idea. El esquema de Alejandro, él no estaba solo. Hay políticos, jueces, otros empresarios involucrados, personas que no dudarán en destruirte para protegerse». Un escalofrío recorrió la espina de Sofía, pero no lo dejó notar. «¿Y me estás contando esto porque...?» «Exactamente». «¿Por qué?», respondió él, sus ojos fijos en los de ella. «Creo que podemos ayudarnos mutuamente». Sofía levantó una ceja. «Continúa». «Tengo información, Sofía. Información que puede ayudarte a protegerte y a consolidar tu posición. A cambio, quiero una alianza. Nuestras empresas trabajando juntas, no unas contra otras». El silencio cayó entre ellos mientras el mesero servía el vino. Sofía tomó un sorbo, su mente trabajando furiosamente.
¿Por qué debería confiar en ti, Antonio? Somos rivales desde hace años. Él sonrió, esta vez una sonrisa genuina. Porque, mi querida, a veces el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y en este momento tenemos enemigos en común. Sofía estudió al hombre frente a ella. Antonio Ferreira. Siempre fue un adversario formidable, pero también tenía reputación de jugar limpio, a diferencia de muchos en el ramo. ¿De qué tipo de información estamos hablando?, preguntó finalmente. Antonio sacó una memoria USB del bolsillo y la deslizó por la mesa. Aquí dentro hay correos electrónicos, registros bancarios y grabaciones que implican a varios de los amigos de Alejandro en sus esquemas, incluyendo algunos que están planeando moverse contra ti en los próximos días. Sofía tomó la memoria USB, sintiendo su peso en su mano. ¿Y qué ganas tú con esto, además de la alianza entre nuestras empresas? Digamos simplemente que tengo mis propios motivos para querer ver caer a ciertas personas, respondió Antonio enigmáticamente. Entonces, ¿tenemos un acuerdo? Sofía miró la memoria USB y luego de vuelta a Antonio. Era arriesgado, lo sabía. Confiar en un antiguo rival podría ser peligroso, pero también sabía que necesitaría aliados para sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Tenemos un acuerdo, dijo finalmente, extendiendo la mano. Antonio la estrechó, una sonrisa satisfecha en su rostro. Excelente, ahora cenemos y discutamos los detalles. Tenemos mucho trabajo por delante. Mientras comenzaban la comida, Sofía no pudo evitar pensar en cómo su vida se había transformado en cuestión de días. De esposa confiada a CEO en guerra, de rival a aliada de Antonio Ferreira. El juego había cambiado y las apuestas nunca fueron tan altas. Pero una cosa sabía con certeza: no importaba lo que viniera, ella estaba lista para luchar. El Fénix continuaba elevándose, sus alas más fuertes que nunca, listo para enfrentar cualquier tormenta que el destino lanzara en su camino. El sol apenas había salido cuando Sofía entró a su oficina en Constructora Velázquez. La noche anterior, pasada analizando la información proporcionada por Antonio Ferreira, había sido larga y perturbadora. El contenido de la memoria USB era aún más explosivo de lo que ella había imaginado. Doña Guadalupe llamó por el intercomunicador. Por favor, convoque una reunión de emergencia con nuestro equipo jurídico y de seguridad y llame a Cintus Itz, Emiliano de TI también. Mientras esperaba, Sofía revisó sus notas. Las pruebas implicaban no solo a políticos y empresarios en esquemas de corrupción, sino que también revelaban un plan en marcha para desestabilizar Constructora Velázquez y forzar su venta a precio de ganga. El grupo llegó rápidamente, rostros tensos y curiosos. Sofía cerró la puerta y activó el sistema de seguridad antiescucha. «Señores, señoras», comenzó ella, su voz firme, «lo que voy a compartir ahora no puede salir de esta sala. Estamos a punto de entrar en una guerra y necesitamos estar preparados». En las 2 horas siguientes, Sofía expuso el plan que había elaborado durante la noche. Emiliano quedaría encargado de reforzar la seguridad digital de la empresa y preparar un contraataque cibernético si fuera necesario. Eli, equipo jurídico, debería preparar una serie de procesos y citaciones, listos para ser activados a la menor señal de movimiento de los adversarios. Recuerden, enfatizó Sofía, no podemos dar el primer golpe, pero cuando ellos ataquen, y lo harán, estaremos listos para contraatacar con todo. Tan pronto como terminó la reunión, Sofía recibió una llamada de Antonio Ferreira. «Sofía, tenemos un problema», dijo él sin preámbulos. «Acabo de enterarme de que el juez Mendoza va a emitir una orden de cateo contra Constructora Velázquez hoy mismo. Están tras los archivos de tu padre». Sofía sintió que se le helaba la sangre. Los archivos de su padre contenían información que podría destruir no solo la empresa, sino vidas enteras. «Gracias por el aviso, Antonio. Me ocuparé de esto». Colgando, inmediatamente activó el plan de contingencia que había preparado para esta exacta situación. Guadalupe, código rojo. Inicie el protocolo Fénix ahora. En cuestión de minutos,
un equipo especializado comenzó a transferir discretamente archivos críticos a servidores seguros fuera del sitio. Simultáneamente, una serie de documentos falsos, cuidadosamente preparados, fueron colocados en los lugares de los originales. A las 14:00, como Antonio había previsto, agentes federales invadieron el edificio de Constructora Velázquez, blandiendo órdenes de cateo. Sofía los recibió con una calma estudiada. «Señores, estamos a disposición para colaborar con la investigación», dijo ella, su voz serena. «Por favor, siéntanse libres de examinar lo que quieran». Los agentes registraron el edificio durante horas, llevándose cajas de documentos y discos duros. Sofía observaba todo, manteniendo una expresión neutra mientras internamente sonreía. Habían mordido el anzuelo. Mientras tanto, entre bastidores, su equipo trabajaba frenéticamente. Emiliano y su equipo de TI monitoreaban cada movimiento digital de los invasores, recopilando información sobre sus métodos y orígenes. El equipo jurídico ya preparaba una contraofensiva legal basada en la ilegalidad de parte de los cateos. Por la noche, cuando los agentes finalmente se retiraron, Sofía reunió nuevamente a su equipo de confianza. «Ellos dieron el primer paso», dijo ella, un brillo determinado en los ojos. «Ahora es nuestro turno de contraatacar». En los días que siguieron, una serie de eventos cuidadosamente orquestados comenzó a desarrollarse. Filtraciones estratégicas de información empezaron a aparecer en los medios, implicando a figuras clave que estaban detrás del ataque a Constructora Velázquez. Sofía concedió una entrevista exclusiva a un renombrado periodista de investigación, proporcionando pruebas de cómo el cateo en su empresa había sido políticamente motivado. La opinión pública, que antes estaba dividida, comenzó a inclinarse a su favor. Mientras tanto, Antonio Ferreira cumplía su parte del acuerdo. Usando su influencia, comenzó a presionar a políticos y empresarios para que se distanciaran de los conspiradores contra Sofía. El cerco se estaba cerrando. Una semana después del cateo, Sofía recibió una llamada inesperada. Era el secretario de Gobernación en persona. «Señora Velázquez», dijo él, su voz tensa, «me gustaría programar una reunión privada con usted. Tenemos mucho que discutir». Sofía sonrió, sabiendo que la marea finalmente estaba cambiando. «Por supuesto, secretario, ¿qué tal mañana en mi oficina?» Esa noche, sola en su penthouse, Sofía se permitió un momento de reflexión. Mirando por la ventana hacia la ciudad que nunca dormía, pensó en todo lo que había sucedido en las últimas semanas. La traición de Alejandro, la lucha por mantener el control de la empresa, las alianzas inesperadas y los enemigos ocultos. Tomando una copa de vino, hizo un brindis silencioso al cielo estrellado. «Papá, espero que estés orgulloso. Intentaron derribarnos, pero no sabían que estamos hechos de algo más fuerte». Un sonido suave la alertó de una notificación en su celular. Era un mensaje de un número desconocido. «Ganaste esta ronda. Sofía, pero el juego aún no ha terminado. Cuídate». Sofía miró fijamente el mensaje durante un largo momento, un escalofrío recorriendo su espina. Quienquiera que fuese su enemigo oculto, no se rendiría fácilmente. Pero ella tampoco se rendiría. El Fénix había renacido de las cenizas una vez más, y ahora volaba más alto que nunca. Los desafíos que vendrían serían enfrentados con la cabeza en alto. Con una última mirada a la ciudad que era su campo de batalla, Sofía se preparó para dormir. Mañana sería otro día de lucha, y ella estaría lista. La guerra estaba lejos de terminar, pero Sofía Velázquez apenas estaba empezando a mostrar de lo que era capaz. La mañana llegó con una neblina densa sobre la Ciudad de México, como si la propia ciudad quisiera esconder los secretos que estaban a punto de salir a la luz. Sofía despertó antes de que sonara la alarma, su mente ya acelerada con los planes para el día crucial que tenía por delante. Mientras se preparaba para la reunión con el secretario de Gobernación, Sofía no pudo evitar pensar en el mensaje misterioso que había recibido la noche anterior. ¿Quién podría estar detrás de esa amenaza velada? La lista de sospechosos era larga, y cada nombre traía consigo una red compleja de posibilidades y peligros.
Al llegar a la oficina, Sofía encontró a doña Guadalupe ya en su puesto, con una taza de café fuerte y una mirada preocupada. «Buenos días, doña Sofía». El secretario llamó para confirmar la reunión. «Y hay una cosa más». Sofía levantó una ceja tomando el café. «¿Qué pasa, Guadalupe?». La secretaria dudó un momento antes de continuar. «Una mujer llamó más temprano insistiendo en hablar con usted. Dijo que era urgente y que tenía información sobre su padre». El corazón de Sofía dio un salto. «¿Mi padre? ¿Dijo quién era?». «No, señora. Solo dejó un número de contacto y dijo que se llamaba Marta». Sofía frunció el ceño. El nombre no le decía nada. «Gracias, Guadalupe. Por favor, no pase más llamadas hasta que llegue el secretario». Encerrada en su oficina, Sofía intentó concentrarse en la preparación para la reunión, pero su mente seguía volviendo a la misteriosa Marta. ¿Qué podría saber sobre Carlos Velázquez que Sofía no supiera? A las 10 en punto, el secretario de Gobernación, Rodrigo Álvarez, entró en la sala de juntas de Constructora Velázquez. Era un hombre imponente, de mediana edad, con ojos astutos que parecían evaluar todo a su alrededor. «Señora Velázquez», saludó, estrechando la mano de Sofía firmemente. «Agradezco que me reciba con tan poca anticipación». «Secretario Álvarez», respondió Sofía, indicando una silla. «El placer es mío. ¿En qué puedo ayudarlo?». El secretario se acomodó, su rostro una máscara de seriedad. «Señora Velázquez, iré directo al grano. Las acusaciones que usted ha hecho sobre la motivación política detrás del cateo en su empresa son graves, muy graves». Sofía mantuvo su expresión neutra. «No son acusaciones, secretario. Son hechos, respaldados por evidencias concretas». Álvarez la estudió por un largo momento antes de continuar. «Entiendo, y es por eso que estoy aquí. Debe comprender que estas revelaciones tienen el potencial de sacudir las estructuras del gobierno. Necesitamos manejar esto discretamente». «¿Discretamente?», repitió Sofía, un toque de ironía en su voz. «¿Y cómo sugiere que hagamos eso?». El secretario se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Tengo una propuesta para usted. El gobierno está dispuesto a ofrecer protección total a Constructora Velázquez, además de contratos lucrativos para los próximos años. A cambio, le pedimos que reconsidere la divulgación de cierta información». Sofía sintió una ola de indignación recorrer su cuerpo, pero mantuvo la compostura. «¿Me está pidiendo que encubra crímenes, secretario?». «Le estoy pidiendo que piense en el bien mayor, señora Velázquez», respondió él, su voz firme. «A veces, para mantener la estabilidad, ciertos sacrificios son necesarios». Por un momento Sofía se vio tentada. La oferta del secretario significaría seguridad para su empresa, para sus empleados. Pero entonces recordó a su padre, todo lo que él había construido, los principios que le había enseñado. «Lo siento, secretario», dijo ella finalmente levantándose, «pero no puedo aceptar su propuesta. La verdad saldrá a la luz, cueste lo que cueste». El rostro de Álvarez se endureció. «Está cometiendo un error, señora Velázquez, un error que puede costarle caro». «Tal vez», respondió Sofía abriendo la puerta de la sala, «pero es un precio que estoy dispuesta a pagar». Tan pronto como el secretario salió, Sofía llamó a doña Guadalupe. «Por favor, páseme el número. Sa de esa mujer, Marta, y cancele todos mis compromisos para el resto del día». Minutos después, Sofía estaba al teléfono. «Hola, Marta. Aquí habla Sofía Velázquez. Usted dijo que tenía información sobre mi padre». La voz del otro lado de la línea era ronca, como si perteneciera a alguien que había fumado durante décadas. «Sofía, finalmente, sí, tengo información. Información que tu padre quería que tuvieras cuando llegara el momento. Y creo que ese momento es ahora». Sofía sintió un nudo formarse en su garganta. «¿De qué está hablando? ¿Quién es usted?». «Alguien que conoció muy bien a tu padre», respondió Marta. «Encuéntrame esta noche, a las 8, en el Café Colón. Ven». «Sola». Antes de que Sofía pudiera hacer más preguntas, la línea quedó muda. El resto del día pasó en un borrón. Sofía intentó concentrarse en el trabajo,
pero su mente seguía volviendo a la misteriosa llamada. ¿Quién era Marta? ¿Qué secretos de su padre guardaba? A las 7:45, Sofía estacionó su auto a una cuadra del Café Colón. El lugar era un establecimiento antiguo, casi escondido en una calle estrecha del centro histórico de la Ciudad de México. Al entrar, el aroma a café tostado y el murmullo suave de conversaciones la envolvieron. En una mesa en el rincón, una mujer mayor hizo un gesto discreto. Sofía se acercó, su corazón acelerado. ¿Marta?, preguntó sentándose. La mujer asintió, sus ojos cansados estudiando a Sofía atentamente. Eres la viva imagen de tu padre, ¿sabes? Tienes los mismos ojos determinados. ¿Cómo conoció a mi padre?, preguntó Sofía, incapaz de contener su curiosidad. Marta sonrió tristemente. Oh, querida, fui mucho más que una simple conocida. Fui el mayor secreto de Carlos Velázquez. Y tú, Sofía, eres la prueba viviente de ese secreto. Sofía sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Qué quiere decir? Marta tomó su bolso sacando un sobre amarillento. Tu padre me pidió que te entregara esto cuando fuera el momento adecuado. Creo que ese momento es ahora. Con manos temblorosas, Sofía tomó el sobre. Dentro había una carta y una foto antigua. En la foto, un joven Carlos Velázquez sonreía al lado de una mujer que era inconfundiblemente una versión más joven de Marta. Sofía, dijo Marta suavemente, hay mucho que no sabes sobre tu verdadera historia y sobre la historia de Constructora Velázquez. ¿Estás lista para escuchar la verdad? Sofía miró de la foto a Marta, sintiendo que estaba al borde de una revelación que lo cambiaría todo. Con el corazón acelerado y la mente en torbellino, asintió. La noche prometía ser larga, y las revelaciones que estaban por venir sacudirían los mismos cimientos sobre los que Sofía había construido su vida y su lucha. El Café Colón parecía haber desaparecido alrededor de Sofía y Marta. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las tazas, todo se transformó en un ruido distante mientras Sofía absorbía las palabras de la mujer frente a ella. Tu padre y yo nos conocimos hace casi 40 años, comenzó Marta, su voz cargada de emoción. Yo era secretaria en una pequeña constructora que él adquirió al inicio de su carrera. Nos enamoramos, pero Carlos ya estaba casado con tu madre. Sofía sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Ustedes tuvieron un romance? Marta asintió lentamente. Fue más que un romance, Sofía. Fue un amor profundo y complicado que duró años. Y de ese amor naciste tú. El mundo pareció girar alrededor de Sofía. ¿Qué? No, esto no puede ser verdad. Mi madre. La mujer que conociste como tu madre no podía tener hijos, explicó Marta suavemente. Cuando quedé embarazada, Carlos vio una oportunidad. Él y Elena me convencieron de entregarte a ellos después del nacimiento. A cambio, Carlos prometió que yo siempre formaría parte de tu vida, aunque fuera a distancia. Sofía sintió lágrimas calientes correr por su rostro. Toda su vida, toda su identidad, parecía desmoronarse ante sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué me está contando esto ahora?, logró preguntar entre sollozos. Marta tomó las manos de Sofía entre las suyas. Porque tu padre sabía que este día llegaría, el día en que enfrentarías fuerzas poderosas que intentarían destruir todo lo que él construyó. Y él quería que supieras la verdad, que entendieras completamente el legado que estás protegiendo. Con manos temblorosas, Sofía abrió la carta que Marta le había entregado. La caligrafía familiar de su padre saltó de la página. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento que tanto temía y al mismo tiempo sabía que era inevitable. El momento en que la verdad sobre tus orígenes y sobre la verdadera naturaleza de Constructora Velázquez necesitaría salir a la luz. Primero, necesito que sepas que, a pesar de las circunstancias de tu nacimiento, siempre fuiste y siempre serás mi hija amada. Cada momento que pasé contigo fue un regalo, y mi amor por ti es lo más verdadero y puro que he sentido. Ahora, sobre la empresa. Constructora Velázquez no es solo una empresa de construcción, Sofía.
es la fachada para algo mucho mayor y más complejo. Durante décadas hemos utilizado nuestra influencia y recursos para proteger a personas importantes, guardar secretos de Estado y a veces moldear el propio curso de la historia de nuestro país. Sé que esto puede parecer aterrador, tal vez incluso moralmente cuestionable, pero créeme cuando te digo que siempre actuamos con el objetivo de proteger y servir al bien mayor. Los archivos que has protegido tan valientemente contienen información que podría desestabilizar naciones enteras si cayera en manos equivocadas. Sofía, no estás solo luchando por una empresa, estás luchando por un legado de protección y equilibrio que va mucho más allá del mundo de los negocios. Los enemigos que enfrentas no son solo empresarios corruptos o políticos codiciosos. Son personas que quieren desmantelar décadas de trabajo cuidadoso que ha mantenido la paz y la estabilidad en situaciones que ni te imaginas. Confía en Marta. Ella conoce los detalles que nunca pude compartir contigo antes. Ella será tu guía en este nuevo mundo que se está abriendo ante ti. Recuerda siempre, eres más fuerte de lo que piensas, más capaz de lo que imaginas. Eres mi hija, mi legado vivo. Confío en ti para continuar el trabajo que comencé. Con todo mi amor, tu padre, Carlos. Sofía dejó caer la carta sobre la mesa, su mente un torbellino de emociones y pensamientos conflictivos. Miró a Marta, que la observaba con una mezcla de aprensión y compasión. Esto es una locura, finalmente logró decir Sofía. ¿Me está diciendo que Constructora Velázquez es algún tipo de organización secreta? Marta suspiró profundamente. Es más complicado que eso, Sofía. Tu padre creó una red de influencia y protección que va mucho más allá de lo que puedas imaginar. La construcción era solo la punta del iceberg. ¿Y ahora? ¿Qué esperan que haga con esta información?, preguntó Sofía sintiéndose perdida. Ahora, respondió Marta inclinándose hacia adelante, necesitas decidir si estás lista para asumir verdaderamente el legado de tu padre. No solo la empresa, sino todo lo que viene con ella. Las responsabilidades, los secretos, los peligros. Sofía permaneció en silencio por largos momentos, absorbiendo todo lo que había descubierto. Su vida entera había sido construida sobre una red de secretos y medias verdades. Y ahora, en medio de una batalla por la supervivencia de todo lo que conocía, descubría que el campo de batalla era mucho más grande y más complejo de lo que jamás había imaginado. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito pensar, procesar todo esto. Marta asintió comprensivamente. Por supuesto, querida, pero no tenemos mucho tiempo. Los enemigos de tu padre, las personas que quieren destruir todo lo que él construyó no van a esperar. Necesitas estar lista. Mientras se levantaban para salir del café, Sofía sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Las revelaciones de esta noche lo habían cambiado todo. Su lucha ya no era solo por Constructora Velázquez, sino por algo mucho mayor, algo que aún apenas comprendía. Al despedirse, Marta sostuvo el rostro de Sofía entre sus manos arrugadas. Tienes la fuerza de tu padre y mi determinación, Sofía. No tengo dudas de que eres capaz de enfrentar lo que está por venir. Sofía asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias, mamá. La palabra salió vacilante, extraña en su boca, pero de alguna manera correcta. Mientras caminaba de regreso a su auto, Sofía sabía que estaba al borde de una nueva fase de su vida. Una fase llena de peligros, secretos y responsabilidades que nunca imaginó tener que enfrentar. Pero una cosa era segura. El fénix dentro de ella estaba listo para alzar el vuelo una vez más, ahora con un propósito aún mayor. El legado de 1906, Carlos Velázquez viviría a través de ella, y Sofía estaba determinada a honrarlo, sin importar el costo. Sofía apenas durmió esa noche. Su mente bullía con las revelaciones de Marta, las palabras de su padre resonando incesantemente en sus pensamientos. Cuando el sol finalmente salió, ella ya estaba de pie, mirando la ciudad que despertaba a través de la ventana de su penthouse. Muy bien, murmuró para sí misma. Es hora de actuar.
Su primer paso fue convocar una reunión de emergencia con su círculo más íntimo de confianza, doña Guadalupe, Emiliano de Tey y el doctor Montaño, su abogado. Al llegar a su oficina, todos notaron inmediatamente el cambio en Sofía. Había una nueva aura de determinación y fuerza emanando de ella. «Señores, Guadalupe», comenzó Sofía, cerrando la puerta. «Lo que voy a compartir ahora va más allá de cualquier confidencialidad que hayamos discutido antes. ¿Están preparados para escuchar algo que puede cambiar completamente la forma en que ven no solo esta empresa, sino el mundo que nos rodea?» Los tres intercambiaron miradas aprensivas antes de asentir en acuerdo. En las 2 horas siguientes, Sofía reveló todo lo que había descubierto sobre la verdadera naturaleza de Constructora Velázquez, omitiendo solo los detalles más personales sobre su propio origen. Las reacciones variaron desde el shock absoluto de Emiliano hasta la comprensión silenciosa de doña Guadalupe. «Esto explica muchas cosas», comentó el doctor Montaño, ajustando sus lentes. «Siempre sospeché que había más en la empresa de lo que aparentaba, pero esto está más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar». «Ahora, doña Sofía», preguntó Guadalupe, su voz firme como siempre, «¿cuál es el siguiente paso?» Sofía respiró profundo antes de responder. «Ahora vamos a contraatacar, no solo para salvar la empresa, sino para proteger todo lo que mi padre construyó a lo largo de décadas. Necesitamos identificar a nuestros verdaderos enemigos y neutralizarlos antes de que sea demasiado tarde». El resto del día se dedicó a elaborar un plan meticuloso. Emiliano quedó encargado de reforzar aún más la seguridad digital de la empresa, creando una red paralela ultrasecreta para las comunicaciones más sensibles. El doctor Montaño comenzó a preparar una serie de acciones legales estratégicas, diseñadas para proteger los intereses de Constructora Velázquez en múltiples frentes. Mientras tanto, Sofía se reunió nuevamente con Marta, esta vez en un lugar aún más discreto. La mujer que ahora sabía era su madre biológica trajo consigo una maleta llena de documentos y dispositivos electrónicos. «Estos son los archivos secretos de tu padre», explicó Marta, entregando la maleta a Sofía. «Aquí encontrarás información sobre cada operación secreta, cada alianza oculta, cada amenaza potencial. Úsalos con sabiduría, Sofía. El poder contenido aquí es tanto una bendición como una maldición». Sofía asintió solemnemente, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus manos. «Gracias, Marta, por todo». En los días que siguieron, Sofía se sumergió profundamente en el mundo oculto que su padre había construido. Cada nuevo descubrimiento la dejaba más perpleja y al mismo tiempo más determinada. La red de influencia de Constructora Velázquez se extendía por gobiernos, corporaciones multinacionales e incluso organizaciones internacionales. Una semana después de las revelaciones de Marta, Sofía estaba lista para dar el siguiente paso. Convocó una conferencia de prensa anunciando una serie de medidas anticorrupción y transparencia en Constructora Velázquez. Lo que el público no sabía era que cada anuncio, cada nueva política, estaba cuidadosamente diseñada para enviar mensajes codificados a los verdaderos jugadores entre bastidores. La reacción fue inmediata. Políticos comenzaron a moverse nerviosamente. Empresarios rivales hicieron declaraciones apresuradas a la prensa. Y, como Sofía había previsto, sus enemigos ocultos comenzaron a salir de las sombras. La primera embestida vino en forma de un ataque cibernético masivo contra los sistemas de Constructora Velázquez. Pero Emiliano y su equipo estaban preparados. No solo repelieron el ataque, sino que lograron rastrear su origen hasta un grupo de hackers contratados por una corporación rival. «Excelente trabajo, Emiliano», elogió Sofía al recibir el informe. «Ahora vamos a usar esto a nuestro favor». Con la información obtenida, el doctor Montaño preparó una serie de demandas contra la corporación rival, al mismo tiempo que Sofía usaba sus contactos recién descubiertos para presionar entre bastidores. El contraataque no se detuvo ahí. Usando los archivos secretos de su padre, Sofía comenzó a desmantelar, una por una, las amenazas contra Constructora Velázquez.
Se forjaron alianzas, se neutralizaron enemigos y poco a poco el cerco comenzó a cerrarse alrededor de los verdaderos arquitectos de la conspiración contra ella. En una noche particularmente tensa, Sofía recibió una llamada anónima. «Impresionante, señorita Velázquez», dijo una voz masculina del otro lado de la línea. «Ha demostrado ser una adversaria mucho más formidable de lo que esperábamos». «¿Quién habla?», preguntó Sofía manteniendo la calma. «Digamos simplemente que soy alguien que subestimó gravemente el legado de Carlos Velázquez. Estamos dispuestos a negociar un acuerdo de paz». Sofía sonrió, sintiendo que finalmente estaba volteando el juego. «Muy bien, hablemos». En las semanas que siguieron, Sofía navegó por un campo minado de negociaciones secretas, amenazas veladas y alianzas improbables. Cada movimiento era calculado, cada decisión pesaba el destino no solo de la empresa, sino potencialmente del país entero. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de lucha, Sofía convocó otra conferencia de prensa. Esta vez, su anuncio sacudió el mercado. Constructora Velázquez se estaba fusionando con otros dos gigantes del sector, creando un conglomerado sin precedentes en la historia del país. Lo que el público no sabía era que esta fusión representaba mucho más que un simple movimiento de mercado. Era la culminación de meses de negociaciones entre bastidores, una redistribución cuidadosa de poder e influencia que Sofía había orquestado meticulosamente. Esa noche, sola en su oficina, Sofía se permitió un momento de reflexión. Miró la foto de su padre en la pared, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía. «Lo logramos, papá», susurró. «Tu legado está seguro». Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Era Marta». «Has hecho un trabajo increíble, hija mía», dijo ella entrando a la oficina. «Carlos estaría orgulloso». Sofía sonrió, sintiendo lágrimas en los ojos. «Gracias, mamá». Las dos mujeres se abrazaron, un momento de conexión que trascendía décadas de secretos y separación. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, Sofía sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Nuevos desafíos surgirían, nuevas amenazas emergerían de las sombras, pero ahora estaba lista. El Fénix no solo había renacido, se había transformado en algo más poderoso y resiliente de lo que jamás había sido. Y Sofía Velázquez estaba lista para enfrentar cualquier tormenta que el futuro pudiera traer. El sol naciente pintaba el horizonte de la Ciudad de México con tonos de oro y rosa cuando Sofía entró en su oficina en la recién formada Velázquez Global Enterprises. La fusión que había orquestado en los últimos meses transformó Constructora Velázquez en un conglomerado de proporciones impresionantes, extendiendo su influencia mucho más allá del sector de la construcción. Doña Guadalupe ya estaba en su puesto, como siempre, con una taza de café humeante y una mirada que mezclaba orgullo y preocupación. «Buenos días, doña Sofía. Los informes que pidió están sobre su escritorio. Y hay una cosa más». Sofía levantó una ceja tomando el café. «¿Qué pasa, Guadalupe?». La secretaria dudó un momento antes de continuar. Alejandro se puso en contacto. «Quiere hablar con usted». El nombre de su exmarido hizo que Sofía se congelara por un instante. Alejandro había sido liberado de la prisión hacía algunas semanas, beneficiado por un acuerdo de colaboración premiada. Desde entonces, se había mantenido discreto, lejos de los reflectores. «¿Qué quiere?», le preguntó Sofía, su voz cautelosa. «No lo dijo, señora, solo que era urgente y personal». Sofía reflexionó por un momento. Parte de ella quería ignorar la petición, dejar el pasado atrás. Pero otra parte, la parte que su padre había entrenado para ver más allá de lo obvio, sabía que no podía darse el lujo de ignorar ninguna amenaza o oportunidad potencial. «Muy bien, Guadalupe. Programa un encuentro para esta tarde, en terreno neutral». Las horas siguientes se llenaron de reuniones y teleconferencias. La fusión aún estaba en su fase inicial y había 1000 detalles por resolver. Sofía navegaba por todo con una mezcla de astucia empresarial y la sabiduría recién adquirida sobre el verdadero papel de Velázquez
entre bastidores del poder. A las 15:00, Sofía se encontró en un café discreto en el centro de la ciudad. Alejandro ya estaba allí, pareciendo más pequeño y viejo de lo que ella recordaba. Sus ojos, antes llenos de confianza y encanto, ahora cargaban un peso que Sofía conocía bien: el peso de los secretos y las consecuencias. Sofía la saludó, levantándose. «Gracias por venir». Ella asintió sentándose. «¿Qué quieres, Alejandro?». Él respiró hondo antes de hablar. «Primero, quiero disculparme. Sé que las palabras no pueden deshacer lo que hice, pero…». «Ahórratelo», interrumpió Sofía, su voz fría. «No me llamaste aquí para pedir disculpas. ¿Qué es lo que realmente quieres?». Alejandro pareció encogerse un poco ante su dureza. «Tienes razón, como siempre. Sofía, estoy aquí para advertirte. Están pasando cosas que ni siquiera tú, con todo tu nuevo poder e influencia, puedes imaginar». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina, pero mantuvo la compostura. «Explícate». «Durante mi tiempo fuera», eligió las palabras cuidadosamente, «hice contactos, oí cosas. Hay un grupo, Sofía, un grupo que hace que Velázquez parezca una empresa de patio trasero en comparación». «¿Qué grupo?», preguntó Sofía, su curiosidad aguijoneada. Alejandro miró nerviosamente a su alrededor antes de continuar. «Se hacen llamar el Consorcio. Son una organización internacional, con tentáculos en cada sector imaginable, y tienen a Velázquez en la mira». Sofía procesó la información, su mente trabajando furiosamente. ¿Sería esto verdad o solo otra de las manipulaciones de Alejandro? «¿Por qué me estás contando esto?», preguntó estudiándolo atentamente. Alejandro sonrió tristemente. «Porque a pesar de todo aún me importas, Sofía, y porque sé que si alguien puede enfrentar esta amenaza, eres tú». Antes de que Sofía pudiera responder, su celular vibró. Era un mensaje de Emiliano. «Urgente. Detectamos una brecha de 1900. Seguridad masiva. Todos los sistemas comprometidos». Sofía sintió que la sangre se le helaba en las venas. Miró a Alejandro, que la observaba con una mezcla de aprensión y… ¿algo más? ¿Reconocimiento? «Lo sabías», dijo ella. «No era una pregunta». Alejandro asintió lentamente. «Me usaron como cebo, Sofía, perdóname». En ese momento, el caos se desató en el café. Hombres de traje invadieron el lugar, armas en mano. Sofía reaccionó instintivamente, volcando la mesa sobre Alejandro y rodando detrás de un pilar. «Sofía Velázquez». Una voz autoritaria resonó por el ambiente. «En nombre del consorcio está bajo custodia». La mente de Sofía trabajaba a 1000 por hora. Todos sus instintos gritaban que huyera, pero sabía que eso solo empeoraría su situación. Con un suspiro resignado, salió de detrás del pilar, manos en alto. «Estoy cooperando», dijo, su voz firme, «pero sepan que están cometiendo un grave error». Mientras era escoltada fuera del café, Sofía vio a Alejandro siendo llevado en otra dirección. Sus miradas se cruzaron por un breve momento, y ella vio en él una mezcla de culpa y esperanza. En el auto que la llevaba a un destino desconocido, Sofía cerró los ojos respirando profundamente. Todo por lo que había luchado en los últimos meses parecía estar desmoronándose. Pero en medio del caos, una voz en su mente, que sonaba extrañamente como la de su padre, susurraba: «Recuerda, hija mía, el fénix siempre renace de las cenizas. Esto no es el final, es solo el comienzo de una nueva batalla». Y con esa certeza ardiendo en su pecho, Sofía abrió los ojos, lista para enfrentar lo que sea que el destino le tuviera reservado. El juego había cambiado una vez más, pero ella estaba determinada a emerger victoriosa, sin importar el costo. El vehículo blindado serpenteaba por las calles de la Ciudad de México, llevando a Sofía hacia un destino desconocido. A través de los vidrios oscurecidos, observaba la ciudad que tanto amaba pasar en un borrón, sintiendo una mezcla de aprensión y determinación crecer dentro de sí. Después de lo que parecieron horas, el auto finalmente se detuvo. Sofía fue escoltada al interior de un edificio imponente, su arquitectura una mezcla de modernidad y opulencia.
El discreto logo en la entrada decía simplemente Consorcio Global. En el elevador, acompañada por dos hombres de traje, Sofía intentaba mantener la calma, su mente trabajando furiosamente para entender la situación y planear sus próximos pasos. Las puertas se abrieron revelando una sala de juntas lujosa. En el centro, una mesa ovalada de madera noble, alrededor de la cual estaban sentadas 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, todos emanando un aura de poder y autoridad que hizo que Sofía entendiera inmediatamente que estaba frente a los verdaderos maestros entre bastidores. «Señorita Velázquez», habló uno de los hombres levantándose para saludarla. Su acento era indefinible, una mezcla de varias culturas. «Bienvenida al consorcio. Por favor, tome asiento». Sofía tomó su lugar, manteniendo la postura erguida y la mirada firme. «Creo que ustedes tienen algunas explicaciones que darme». Una de las mujeres de cabello canoso y ojos penetrantes sonrió levemente. «En realidad, señorita Velázquez, es usted quien nos debe explicaciones. Sus acciones recientes llamaron nuestra atención de una manera inoportuna». «¿Inoportuna?», repitió Sofía levantando una ceja. «Perdónenme, pero fueron ustedes quienes hackearon mis sistemas y me secuestraron a plena luz del día». El hombre que la había saludado inicialmente hizo un gesto desdeñoso. «Meros inconvenientes necesarios para esta conversación. Sofía, ¿puedo llamarla Sofía? Necesita entender la magnitud de la situación en la que se encuentra». Presionó un botón y una pantalla gigante se iluminó en la pared, mostrando una red compleja de conexiones entre empresas, gobiernos e individuos alrededor del mundo. En el centro de esa telaraña, para sorpresa de Sofía, estaba el logo de Velázquez Global Enterprises. «Lo que su padre construyó», continuó el hombre, «es mucho más que una simple empresa de construcción disfrazada de organización secreta. Velázquez es un nodo crucial en una red global de poder e influencia, una red que nosotros, el consorcio, llevamos siglos tejiendo». Sofía sintió que su cabeza daba vueltas con las implicaciones de lo que estaba escuchando. «¿Siglos? Me están diciendo que existimos desde hace mucho más tiempo del que puede imaginar», completó la mujer de cabello canoso. «Sí, Sofía. El consorcio ha moldeado el curso de la historia mundial durante generaciones. Guerras, revoluciones, avances tecnológicos. Todo parte de un plan mayor». «¿Y dónde exactamente encaja Velázquez en ese plan?», preguntó Sofía, luchando por mantener la compostura ante revelaciones tan impactantes. Un tercer miembro del grupo, un hombre de rasgos asiáticos, se inclinó hacia adelante. Su padre, Sofía, era un visionario. Entendió el potencial de América Latina como un campo de pruebas para nuestras iniciativas. Velázquez se convirtió en nuestra ancla en la región, un punto de apoyo crucial para nuestras operaciones globales. Sofía respiró hondo, procesando todo lo que oía. Parte de ella quería negar, rechazar la idea de que todo en lo que creía era solo una pequeña pieza en un juego mucho mayor. Pero otra parte, la parte que había heredado la astucia de su padre, comenzaba a ver las conexiones, las oportunidades. «¿Y qué quieren de mí?», finalmente preguntó. El primer hombre sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Queremos que continúe el trabajo de su padre, Sofía, pero en una escala mucho mayor. Usted ha demostrado ser capaz, resiliente, una verdadera fuerza a ser reconocida. El consorcio necesita a alguien como usted para liderar nuestras operaciones no solo en América Latina, sino globalmente». Sofía sintió el peso de la oferta, la magnitud de lo que se le estaba proponiendo. Era poder más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado, influencia que trascendía fronteras y gobiernos. Pero entonces, como un destello, recordó todo por lo que había luchado en los últimos meses. La integridad que había buscado restaurar en la empresa de su padre, las promesas que se había hecho a sí misma de usar su poder para el bien. «¿Ahí si me niego?», le preguntó, su voz calma pero firme. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. «Sofía», dijo la mujer de cabello canoso, su voz suave pero con una amenaza subyacente, «debe entender que realmente no hay opción de negarse.
Lo que ofrecemos no es solo una oportunidad, sino una necesidad, para su propia protección y la de todos los que ama. En ese momento, Sofía entendió completamente la situación en la que se encontraba. No era solo su vida o su empresa lo que estaba en juego, sino potencialmente el destino de naciones enteras. Con el corazón acelerado, pero la mente clara, Sofía se levantó lentamente. Señoras y señores del consorcio, aprecio su oferta, pero antes de dar mi respuesta, necesito tiempo. Tiempo para entender completamente lo que están proponiendo y las implicaciones de mi decisión. Los miembros del consorcio intercambiaron miradas, una conversación silenciosa ocurriendo entre ellos. Finalmente, el primer hombre asintió. Muy bien, Sofía, tendrá 48 horas para considerar nuestra propuesta, pero recuerde, el mundo no deja de girar mientras usted decide. Elija sabiamente. Mientras era escoltada fuera del edificio, de vuelta a las calles familiares de la Ciudad de México, Sofía sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Las próximas 48 horas serían las más cruciales de su vida. El Fénix estaba a punto de enfrentar su mayor desafío hasta ahora, y Sofía sabía que su decisión no afectaría solo su destino, sino potencialmente el curso de la historia mundial. Las 48 horas concedidas por el consorcio pasaron como un torbellino para Sofía. Tan pronto como fue liberada, se aisló en su penthouse, apagando todos los dispositivos electrónicos e instruyendo a doña Guadalupe que no permitiera interrupciones, excepto en caso de extrema emergencia. Sofía necesitaba pensar, y pensar con claridad. Las revelaciones del consorcio habían sacudido los cimientos de todo lo que ella creía saber sobre su padre, sobre Velázquez y sobre el propio funcionamiento del mundo. Era como si, de repente, hubiera sido presentada una realidad paralela, una donde las verdaderas palancas del poder operaban en las sombras, movidas por manos invisibles. Sentada en su balcón, observando el horizonte de la Ciudad de México, Sofía rememoró todo su viaje, desde la traición de Alejandro, pasando por el descubrimiento de los secretos de su padre, hasta el momento presente. Cada paso, cada decisión, parecía haberla conducido inevitablemente a este punto crucial. En el segundo día de su reclusión, Sofía recibió una visita inesperada. Marta, su madre biológica, apareció en su puerta, los ojos cargados de preocupación. «Sofía, hija mía», dijo Marta abrazándola, «sentí que algo andaba mal. ¿Qué pasó?». Durante horas, Sofía se desahogó, compartiendo con Marta todo, lo que había descubierto sobre el consorcio y la oferta que le habían hecho. Marta escuchó en silencio, su rostro una máscara de comprensión y, sorprendentemente, resignación. Temía que este día llegara. Finalmente habló Marta, su voz cansada. «Tu padre, él siempre supo que el consorcio existía. Siempre temió que un día vinieran por ti». Sofía sintió una punzada de frustración. «¿Y por qué nunca me lo contó? ¿Por qué dejarme descubrir todo esto sola?». Marta tomó las manos de Sofía entre las suyas. «Porque quería que tuvieras opción, mi querida. Quería que construyeras tu propia vida, tomaras tus propias decisiones, sin el peso de este conocimiento». «¿Y qué opción tengo ahora?», preguntó Sofía, su voz quebrándose ligeramente. «Dejaron muy claro que no hay opción de rechazar». Marta sonrió tristemente. «Siempre hay opción, Sofía. Tu padre me enseñó eso. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a asumir las consecuencias de nuestras elecciones?». Las palabras de Marta resonaron en la mente de Sofía por el resto del día, y la noche siguiente, mientras las horas se agotaban, se encontró ante la mayor encrucijada de su vida. Por un lado, aceptar la oferta del consorcio significaría poder e influencia, más allá de sus sueños más ambiciosos. Podría moldear el destino de naciones, influir en el curso de la historia. Pero ¿a qué costo? ¿Convirtiéndose en parte de una organización que operaba en las sombras, manipulando vidas como piezas en un tablero de ajedrez global?
Por otro lado, rechazar la oferta podría significar la destrucción de todo lo que había luchado por proteger. Su empresa, su legado, incluso las vidas de aquellos que amaba, podrían estar en peligro. Cuando el plazo de 48 horas estaba llegando a su fin, Sofía tomó su decisión. Se vistió con determinación, eligiendo un traje negro impecable que le daba un aire de autoridad innegable. De vuelta en la sala de juntas del consorcio, Sofía se enfrentó a los 5 miembros con una calma que sorprendió incluso a ella misma. He considerado su oferta cuidadosamente, comenzó, su voz firme y clara. Y mi respuesta es esta: no me uniré a ustedes en los términos que han propuesto. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El líder del grupo se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados. Señorita Velázquez quizás no entiende la gravedad de su situación. Sofía levantó una mano interrumpiéndolo. Al contrario, la entiendo perfectamente, y es por eso que propongo una alternativa. Con un movimiento fluido, Sofía sacó una unidad USB de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. En las últimas 48 horas, he reunido información suficiente para exponer las operaciones del consorcio a nivel global. Si algo me sucede a mí o a mis seres queridos, esta información será liberada automáticamente a cada agencia de noticias y organización gubernamental del mundo. Los miembros del consorcio se miraron entre sí, claramente desconcertados por este giro inesperado. Pero, continuó Sofía, también entiendo el papel que el consorcio ha jugado en mantener cierto equilibrio en el mundo. Por lo tanto, propongo una asociación. Velázquez Global Enterprises trabajará con el consorcio, pero en nuestros propios términos. Seremos un contrapeso, asegurándonos de que el poder que manejan se use para el bien mayor, no solo para los intereses de unos pocos. El silencio que siguió fue tenso, cargado de posibilidades. Finalmente, la mujer de cabello canoso habló, una sonrisa de apreciación en sus labios. Impresionante, Sofía. Veo que has heredado más que solo el imperio de tu padre. Has heredado su astucia y su visión. El líder del grupo asintió lentamente. Muy bien, señorita Velázquez. Parece que tenemos mucho que discutir. Mientras las negociaciones comenzaban, Sofía sintió una mezcla de alivio y determinación. Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de peligros, pero también sabía que había encontrado una manera de honrar el legado de su padre mientras forjaba su propio camino. El Fénix no solo había renacido, había evolucionado, transformándose en algo más poderoso y complejo de lo que nadie podría haber imaginado. Y Sofía Velázquez estaba lista para volar más alto que nunca, llevando consigo las esperanzas y los sueños de todos aquellos que confiaban en ella. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, una nueva era comenzaba. Una era en la que las sombras y la luz bailarían en un delicado equilibrio, y en el centro de todo, una mujer que había aprendido a caminar entre ambos mundos, determinada a hacer la diferencia. El juego había cambiado, y Sofía Velázquez estaba lista para reescribir las reglas.